Buen día para todos. Son las 7 de la mañana en Bogotá, Quito y Lima, las 9 en Buenos Aires. Soy Valentina Torres Sánchez y continuamos en Directo a América. Este espacio en el que revisamos las principales noticias del día. Continúa la incertidumbre en Honduras ante la falta de avance en el conteo de las actas en las elecciones presidenciales. En el más reciente reporte se redujo la diferencia de votos entre Nasri Asfura y Salvador Nasralla. A la tensión se sumó la declaración de Donald Trump, quien aseguró que están tratando de cambiar el resultado de los comicios. En Ucrania, la atención está centrada en las declaraciones cruzadas sobre Pokrovsk. Rusia asegura que ya controla esta ciudad estratégica en Donetsk y también Vovchansk en Kharkiv, mientras que Ucrania lo niega. Esto mientras que en terreno diplomático Steve Witkoff y Jared Kushner están en Moscú para su reunión con Vladimir Putin. El Papa Francisco finaliza este martes su visita al Líbano tras una misa en el golpeado puerto de Beirut ante unas 150.000 personas. El pontífice llamó a lograr nuevos enfoques en Oriente Medio y que rechacen la violencia. Con nuestro invitado del día analizamos los impactos de la salida de Andriy Yermak como jefe negociador de Ucrania tras un allanamiento a su residencia en medio de un caso por presunta corrupción. ¿Qué consecuencias tiene su dimisión y cómo queda Volodymyr Zelensky con la salida de su mano derecha? Lo vemos después del informativo. Damos inicio en Honduras, donde continúa la tensión por el paso de las horas y la falta de avance en el conteo de las actas tras las elecciones del domingo. En el más reciente reporte, Salvador Nasralla del Partido Liberal recortó la ventaja frente a Nasri Asfura, que ha liderado el escrutinio desde el inicio. A esto se suma la tensión luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que respaldó a Asfura, asegurara que las autoridades tratan de cambiar los resultados y habrá graves consecuencias si lo hacen. Para ampliar la información, conectamos con Kenia Torres, corresponsal de France 24 en Tegucigalpa. Kenia, buenos días para usted. ¿Cuáles son los últimos detalles que se conocen respecto a los resultados? Únicamente que existe una gran incertidumbre entre el pueblo hondureño a raíz precisamente de la falta de actualización por parte del Consejo Nacional Electoral. Se le vio por última vez a los consejeros de este órgano electoral precisamente la noche del domingo 30 de noviembre, cuando 3 horas después del cierre de las votaciones dieron el primer escrutinio. La última actualización, de hecho, vino por parte de la consejera presidenta Ana Paola Hall, quien a través de su red social X fue la que precisamente dio esos resultados que son los últimos que se mantienen de manera oficial, con un 57.03% de 10.923 actas escrutadas. Se mantiene Nasri Asfura a la cabeza de las elecciones generales, pero con una mínima diferencia de 515 votos sobre el representante del Partido Liberal, Salvador Nasralla. También se dio a conocer un sitio oficial donde la población puede consultar los resultados. Sin embargo, esta página pasa permanentemente caída y no hay ninguna explicación por parte de los personeros del Consejo Nacional Electoral. Así que lo que hay acá es una verdadera incertidumbre. De hecho, ayer mismo se dio este mensaje amenazador por parte del presidente Donald Trump. Justamente, Kenia, le pregunto, ¿qué tanta atención agregan estas declaraciones de Trump? Muchísima atención, porque ha sido una clara advertencia. Textualmente él ha dicho que si el país intenta cambiar los resultados de esta elección presidencial, habrá graves consecuencias. Eso mismo fue lo que escribió en su red social Donald Trump. Además, advirtió que es imperativo que la comisión termine de contar los votos. Dijo que la
democracia debe prevalecer. Y también se ha referido anoche mismo la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada. Ha advertido Rixi Moncada que no reconocerá ningún resultado hasta el momento y dejó entrever que impugnará muchas de las actas en las que ella cree pues está siendo perjudicada. Ha acusado a Donald Trump porque la reacción de Moncada se dio precisamente minutos después en una comparecencia ante muchísimos seguidores en la sede del Partido Libertad y Refundación, y advirtió o acusó nuevamente a Donald Trump de tener una clara injerencia sobre situaciones que son propias de país, temas de país, ha dicho Rixi Moncada. Pues Kenia, a usted muchas gracias por esta actualización. Sin duda estamos muy pendientes de lo que ocurra. Ahora veamos la situación en el Caribe. El presidente venezolano Nicolás Maduro mantiene declaraciones firmes en cuanto a la defensa de la República Bolivariana, mientras que las noticias alrededor de la llamada que sostuvo con Donald Trump indican que sus solicitudes habrían sido rechazadas por el líder republicano. Entre tanto, en Washington, la Casa Blanca busca respaldar a su secretario de guerra, Pete Hegseth, en medio del escándalo por el doble ataque contra una supuesta narcolancha, con el fin de acabar con la vida de los sobrevivientes. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Pluvinet. Una llamada y dos presidentes. El pasado domingo, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó, sin dar más detalles, que tuvo una llamada con su homólogo venezolano Nicolás Maduro. Según fuentes mencionadas por Reuters, el líder republicano habría rechazado una serie de solicitudes del líder bolivariano que incluían dejar el poder a cambio de amnistía, dejándolo sin opciones para dimitir. The New York Times informó que tuvo una llamada telefónica con Maduro. ¿La tuvo? No lean nada al respecto. No quiero comentarlo. La respuesta es sí. La llamada se produjo tras meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela. Una presión militar que incluye ataques contra lanchas presuntamente usadas por narcotráfico en el Caribe, así como reiteradas amenazas de Trump de extender operaciones militares a tierra. Su administración también designó el Cártel de los Soles, una supuesta organización encabezada por Maduro, como organización terrorista. El ejército estadounidense ha atacado al menos 19 embarcaciones desde septiembre, sin proporcionar hasta ahora ninguna evidencia concreta de la participación de dichas embarcaciones en el narcotráfico. Pero por su lado, Nicolás Maduro se mantiene desafiante. Tengan la seguridad que jamás les fallaré, jamás, nunca jamás. Mientras tanto, en Washington, la administración Trump quiere tomar control de la narrativa respecto a las tensiones con Venezuela. Esto tras informes publicados por medios estadounidenses que aseguran que el ejército llevó a cabo un segundo ataque letal contra 2 sobrevivientes de una de las lanchas bombardeadas el pasado 2 de septiembre. La Casa Blanca respondió el lunes respaldando las acciones del secretario de guerra, Pete Hegseth, y dijo que un almirante dio las órdenes. En otras noticias, las autoridades colombianas expulsaron esta semana a 26 miembros de la controvertida secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, enviando entre ellos 17 menores que estaban en situación de riesgo y que quedarán bajo custodia de los servicios de protección infantil del estado de Nueva York. El grupo fue descubierto en el departamento de Antioquia cuando aparentemente buscaba establecerse en el país, huyendo de investigaciones en otros lugares del mundo. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Integrantes de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, conocida en hebreo como Corazón Puro, fueron expulsados de Colombia en un vuelo comercial con destino a Nueva York. Serán recibidos por autoridades estadounidenses que evaluarán su situación legal. Desde Migración Colombia confirmamos la expulsión de 9 integrantes adultos de la comunidad Lev Tahor, quienes fueron entregados a autoridades de Estados Unidos. La medida se ejecutó tras la emisión de una circular amarilla de Interpol que alertó sobre 5 de los 17 niños, niñas y adolescentes que viajaban con el grupo y que habían sido reportados en riesgo por pérdida de custodia legal, quienes posteriormente fueron rescatados. El pasado 22 de noviembre, autoridades migratorias y policiales irrumpieron en un hotel del municipio de Yarumal, Antioquia. Allí encontraron a 26 personas, 9 adultos y 17 menores, pertenecientes a la secta ultraortodoxa. El grupo había llegado a Colombia entre el 22 y 23 de octubre con documentación en regla,
pero una alerta de Interpol reveló que varios menores eran buscados por autoridades de Estados Unidos y otros países por presunto secuestro parental y órdenes de custodia. Lev-Tahor, fundada en los años 80 en Jerusalén, ha sido señalada en varios países por presuntos abusos sexuales, matrimonios infantiles y maltrato. En 2024, Guatemala rescató a 160 menores tras una redada. En 2022, México detuvo a uno de sus líderes y en Estados Unidos varios dirigentes han sido condenados por secuestro y explotación sexual infantil. Cambiamos de tema, vamos a Ucrania porque continúan las declaraciones cruzadas sobre Pokrovsk. El Kremlin asegura que ya controla ese importante cruce ferroviario en la región de Donetsk, así como Vovchansk en la región de Kharkiv. Kiev niega la información. Todo esto mientras que en terreno diplomático Volodymyr Zelensky está en Irlanda y Steve Witkoff y Jared Kushner se reúnen más tarde con Vladimir Putin. Para ampliar los detalles conectamos con Catalina Gómez Ángel, enviada especial de France 24. Catalina, buen día para usted. Hablemos de la situación en terreno. Bueno, el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que esto era una nueva campaña de desinformación de los rusos de cara a estas negociaciones que van a haber esta tarde, las que vamos a hablar más adelante. Y es que Rusia ha asegurado que tiene el total control de la población de Pokrovsk, por la que lleva luchando al menos dentro de la ciudad desde agosto, pero por toda esta región desde septiembre del año pasado, y realmente las informaciones son muy confusas. En los últimos 120 días los rusos han podido entrar a la ciudad, especialmente en este mes de noviembre, que fue en el mes que las tropas de Moscú lograron avanzar con mayor velocidad y también en mayor intensidad desde hace un año, y es que coincide con la llegada del mal tiempo y con la neblina. Así que las tropas de Moscú han logrado buscar asentamientos y se han posicionado especialmente al sur de esa vía ferroviaria que usted habla y que es extremadamente esencial para comunicar el este y el oeste del país y hace que esta ciudad sea tan estratégica. Allí pusieron en las últimas horas una bandera rusa que los ucranianos dicen que lograron eliminar, y es que esto es realmente lo que se llama una zona gris, que realmente no controla ninguno de los dos. El que básicamente asoma la cabeza realmente es atacado por esos drones que dominan hoy en el frente de batalla. Lo que se sabe es que Rusia tiene mayor control en el sur de la ciudad y los ucranianos todavía tienen el control al norte de esa vía ferroviaria y también tienen gran presencia en la población de Miknorad, que está realmente al frente de Pokrovsk, y que son esas dos poblaciones que buscan encerrar las tropas de Moscú para tomar el control y de ahí ya coger una posición estratégica en esos ataques, no solamente al Donbass, hacia las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, sino también hacia las zonas de Zaporilla y de Dnipro. Sin embargo, ahí la lucha, según los ucranianos o el comando este, que es el que tiene el control, dice que siguen con la presencia, que están haciendo búsqueda y que están haciendo asaltos para tomar el control de partes de esa región. Sin embargo, para nadie en Ucrania es mentira de que la situación ahí es extremadamente delicada. Catalina, ahora hablemos de la importancia de esta jornada en materia diplomática. Sí, bueno, para empezar, el presidente Volodymyr Zelensky tiene muchísimos frentes en este momento, lo estamos viendo llegar por primera vez de visita oficial a Irlanda, esto en un momento cuando ayer se había reunido durante largas horas con el presidente francés Emmanuel Macron para hablar de la posición de Ucrania y de Europa respecto a esas negociaciones de paz, especialmente a ese encuentro que sostendrán Steve Witkoff y con el presidente Vladimir Putin esta tarde en Moscú. Recordemos que tanto Macron como Zelensky hablaron por teléfono con Witkoff y con la delegación ucraniana con la que negocia, que estaban en Estados Unidos. Hoy Zelensky habló con sus delegados, se reunieron personalmente para hablar de cosas que no hablan por teléfono. Él dijo que la situación se veía mejor, pero sigue insistiendo que el punto crítico sigue siendo los territorios. Y es que recordemos que Rusia dice que lo que busca es el objetivo principal de lo que ellos llamaron en su momento la operación especial. Así lo hablaba el portavoz del Kremlin hoy. Ellos siguen con los mismos objetivos del primer día y es realmente tener el control de muchos de esos lugares de Ucrania. Y otra cosa que dice Zelensky, dice que no está dispuesto a ceder soberanía y que también lo que necesitan son garantías de seguridad para el futuro. Así que
todos están con la expectativa puesta en lo que puede hacer estas conversaciones esta tarde en el Kremlin. Para decir verdad, aquí en Ucrania mucha gente no tiene esperanzas, piensa que cualquier propuesta que se le haga a Moscú no va a ser aceptada, que ellos quieren estos objetivos maximalistas que han puesto en la mesa desde un comienzo, y piensa que cualquier propuesta que se les dé en este momento pues no va a ser bien recibida, pero a la espera a ver cuáles son las noticias que llegan desde allí. Por supuesto, estaremos muy pendientes, Catalina. Muchas gracias por esta ampliación. Nosotros ahora vamos al Líbano, donde el Papa León XIV celebró una multitudinaria misa de despedida en el puerto de Beirut. Se estima que unas 150.000 personas asistieron a la Eucaristía, con la que el pontífice cierra su escala en territorio libanés. Más temprano, el jerarca católico pidió nuevos enfoques para Oriente Medio que rechacen la violencia y llamó a los cristianos del mundo a tener coraje. Todos debemos hacer nuestra parte y unir nuestros esfuerzos para que esta tierra recupere su gloria. Solo tenemos una manera de hacerlo: desarmando nuestros corazones. Despojémonos de la armadura de nuestras divisiones étnicas y políticas. Abramos nuestras confesiones religiosas al encuentro mutuo y reavivemos en nuestros corazones el sueño de un Líbano unido. Un Líbano donde reine la paz y la justicia, donde todos nos reconozcamos como hermanos y hermanas. Continuamos en Oriente Medio, vamos a Jerusalén porque continuaron las protestas en contra del indulto que el primer ministro Benjamin Netanyahu pidió al presidente Isaac Herzog. Decenas de personas se congregaron frente a la residencia de Netanyahu. Exigieron que el jefe de gobierno no le otorgue la amnistía. Asimismo, que Netanyahu responda ante los tribunales asegurando que Israel es un Estado de Derecho y no un protectorado de Donald Trump. Para este martes, Netanyahu tenía prevista una nueva audiencia en su juicio por corrupción, pero ayer su abogado pidió cancelarla por motivos de agenda y seguridad. Cerramos en el sudeste asiático, donde son más de 1.200 los muertos por las catastróficas inundaciones que golpean la región. Las naciones afectadas son principalmente Sri Lanka, Indonesia y Tailandia, donde se estima que además unas 800 personas están desaparecidas y más de 1 millón han tenido que ser evacuadas. Puntualmente en la isla Indonesia de Sumatra, el fenómeno se ha visto agravado por deslizamientos. Las víctimas mortales son 753, con más de 500 desaparecidos. Continuamos con nuestro invitado del día. El viernes, el presidente Volodymyr Zelensky comunicó la dimisión de su jefe de gabinete y jefe negociador, Andriy Yermak. Esto luego de que las autoridades allanaran su casa en medio de una investigación por corrupción en el sector energético. Zelensky dijo que la renuncia se producía para no afectar las negociaciones que se adelantan entre Estados Unidos, Ucrania y Europa buscando la paz. Para analizar el panorama, conectamos con Jesús Ágreda Rudenko, internacionalista y profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio, ¿qué es la Operación Midas, que es este caso de corrupción en el sector energético que investigan las autoridades y en el que allanaron la casa de Yermak? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente es una operación que ya lleva 15 meses, es decir, es una operación larga por los dos grandes organismos pues, anticorrupción, tanto la NABU como la SAPO, que son la Fiscalía y la Oficina Nacional. Es una operación que busca investigar la posible pérdida de $100 millones, que es una cifra enorme, por supuesto, y donde se ha llegado a la conclusión de que efectivamente se cobraban con una especie de, pues, se hacían cobros por otorgar contratos a ciertos contratistas, donde se cobraba, se supone se exigían entre 10 y 15% de los contratos que se iban. O sea que es una trama de corrupción muy profunda dentro del Estado, donde eventualmente la investigación está llegando a niveles muy altos. Efectivamente ya van 2 ministros y pues el asesor principal del presidente, donde formalmente ninguno de esas 3 personas ha sido formalmente acusado, pero igual es necesario aclarar todo para que no quede ninguna duda, no solo entre la población ucraniana, sino también entre todos los donantes y todos los aliados que Ucrania tiene.
Bueno, no hay claridad sobre si Yermak salió por decisión propia o fue destituido por Zelensky. ¿Qué análisis se puede hacer al respecto? Yo creo, de nuevo, yo creo que cualquiera de las dos opciones es válida. Por un lado, Yermak entiende básicamente que su rol es insostenible, sobre todo ante esta negociación que estamos viendo entre Ucrania y Estados Unidos, que es una negociación extremadamente difícil, en la cual Ucrania tiene que defender algunas de las posiciones pues, que Rusia al parecer exige y que finalmente Estados Unidos está tratando de integrar también dentro de la discusión. O sea que su posición era insostenible. Entonces yo creo que, por un lado, él mismo, como un acto de responsabilidad política, está dispuesto a renunciar o estaba dispuesto a renunciar. Pero por otro lado, el mismo presidente necesita garantizar que, de nuevo, no caiga ninguna duda sobre su gobierno. Y eso significa que cualquier persona que esté mencionada o que al menos se esté investigando también no puede ser parte del gobierno. Así que es una combinación de los dos, pero finalmente los dos tienen el mismo objetivo y es aclarar o garantizar una buena negociación entre Ucrania y Estados Unidos. Y segundo, pues de nuevo, reducir cualquier sospecha sobre la presidencia de Zelensky en particular. Pero justamente usted lo acaba de mencionar y es que también tenemos que hablar de Rustem Umerov, que reemplazó a Yermak como jefe negociador ante Estados Unidos, porque él también ha enfrentado acusaciones de presunta corrupción, incluso fue acusado de no haber declarado 8 inmuebles en territorio estadounidense. Sí, la verdad es que primero tenemos que entonces ubicarnos en el contexto y es Ucrania y la mayoría de los estados que eran parte de la ex Unión Soviética tienen un problema estructural de corrupción. Eso no es nada nuevo. Si nos regresamos a 2004, Revolución Naranja, algunos de los líderes como Yulia Timoshenko de esa Revolución Naranja eventualmente se vieron involucrados en casos de corrupción y tuvieron que dimitir o incluso fueron encarcelados por acusaciones de corrupción. De hecho, la misma protesta de Euromaidán de 2014 tenía como trasfondo este acuerdo que no se firmó un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania, pero en términos prácticos también hay una protesta contra la corrupción, o sea, que es un fenómeno otra vez estructural. El problema con eso es que la mayoría de los funcionarios del gobierno, previos al menos a Zelensky, tenían algún problema de este tipo y la lucha del gobierno de Zelensky ha sido frontal contra la corrupción. Pero por otro lado, tampoco tenemos que negar que estamos en una guerra y estamos en una guerra de información entre Rusia y Ucrania, lo cual significa que muchos de los casos son ampliados por fuentes de información de alguna forma que están compitiendo con Ucrania y que están compitiendo por la narrativa del gobierno. O sea que estamos ante dos situaciones. Uno, por un lado, efectivamente hay un problema estructural de corrupción que me parece que Ucrania ha hecho un gran esfuerzo por tratar de combatir. Obviamente no se han dado los resultados definitivos, pero hay un esfuerzo significativo. Y segundo, hay de nuevo una ampliación de todo este tipo de escándalos. Bueno, ¿cómo afecta la salida de Yermak al presidente Zelensky si tenemos en cuenta que era su mano derecha? Es un golpe muy fuerte para el gobierno, tanto a nivel doméstico, porque tal como lo dice muy bien, Yermak era la figura fuerte, la que estaba involucrada en la mayoría de los aspectos del Estado, tanto en aspectos militares como en aspectos, digamos, de negociación política y económica. El hecho de que él renuncie, pues obviamente significa que la red de corrupción puede llegar a niveles, pues, a los niveles más altos del gobierno. Sin embargo, por otro lado, el hecho de que no haya sido completamente, pues no haya sido acusado formalmente, también le hace como cierto espacio para respirar al gobierno de Zelensky. Pero sobre todo, el gran problema es a nivel internacional. Y es que Ucrania está en una situación muy difícil. Evidentemente, el país necesita ayuda para poder mantenerse en esta guerra y poder sobrevivir. Hemos hablado en algún momento se ha hablado de que Ucrania ya consume el 62% de las armas que produce. Bueno, perdón, Ucrania utiliza el 62% del total de armas que produce. Pero finalmente hay otros sectores en los cuales la ayuda sigue siendo esencial y es que básicamente Ucrania sigue necesitando ayuda en sectores energéticos. Y hemos hablado que el Fondo Energético de Ucrania ya ha recibido más de $2.000 millones por parte de la Unión Europea, más o menos $1.000 millones por parte de Estados Unidos. Y obviamente el hecho de que haya, digamos, corrupción o, digamos, casos de corrupción evidentes en este sector, pues pone en riesgo esa ayuda. Y sin esa ayuda, de nuevo, Ucrania difícilmente podría sobrevivir. Yo justamente le pregunto si este tipo de escándalo puede afectar también los fondos que eventualmente le darían a Ucrania para una reconstrucción. Sí y no. Por un lado, la sospecha existe, pero por otro lado, es evidente que los organismos anticorrupción en Ucrania están funcionando. Y este es el lado positivo de todo el asunto. Y es,
de alguna forma el discurso que el gobierno ucraniano va a tratar de presentarle tanto a Estados Unidos como a Europa, y es, sí, efectivamente pueden haber casos de corrupción, pero por otro lado es evidente que se está haciendo un esfuerzo muy fuerte por tratar de contrarrestarlos y se están logrando resultados, otra vez, sin importar quiénes puedan estar involucrados. Y eso eventualmente se espera que pueda generar la confianza necesaria para que los sigan fluyendo hacia el país. Bueno, también es importante que analicemos lo que pasa dentro de Ucrania, que tanto ha movido a la opinión pública, tanto estos casos de corrupción, estos escándalos, como la salida de Yermak. Sí, hay un desgaste porque de nuevo la guerra lleva 3 años, va para 4. El presidente ha estado en el poder pues, ya bastante tiempo, mucho más tiempo del constitucionalmente permitido. Se entiende obviamente que no hay una opción de elecciones, por ende es que sigue ahí. Pero sí, efectivamente, hay un desgaste en la opinión pública y en la población, aunque el liderazgo de Zelensky sigue siendo bastante popular. Efectivamente, se empieza a plantear la necesidad de una reforma, de un cambio, de algún tipo de transformación, que puede ir en 2 direcciones. Uno, pedir el cambio de presidente, que de nuevo es muy poco probable, pero sí es bastante factible una especie de reshuffle dentro del gobierno. Es decir, un cambio de ministros, un cambio de, líderes políticos que rodean al presidente, una mayor intervención del Parlamento y, por otro lado, una mayor intervención de otros partidos, además del partido presidencial. Así que yo creo que veremos una presión popular dentro de Ucrania en esa dirección. Otra vez, no necesariamente para cambiar de presidente, pero sí para que haya, una renovación dentro del gobierno que eventualmente muestre un cambio y de alguna forma pues, esperando que genere más confianza. Hablemos de esas otras figuras relevantes que se han visto salpicadas por este escándalo. Por supuesto, primero que todo está Yermak. Como ya lo dije antes, Yermak pues, es el personaje más esencial, pero tal vez uno que es como la cabeza visible al parecer del problema es Timur Mindich, que es un socio o que fue un socio comercial del mismo presidente Zelensky. Recordemos que el presidente Zelensky comienza su carrera en televisión, ¿cierto? Tiene un programa humorístico donde representa justamente la figura de un presidente. Y él junto con Mindich forman un canal que se llama Kvartal 95. Mindich está prófugo, ya no está en el país, pero sabemos que era no solo un aliado, sino pues, hasta cierto punto un amigo del presidente ucraniano, con quien, pues, según lo que se entiende en la opinión pública, con quien el presidente no ha tenido una relación cercana por lo menos hace 5 años, pero que finalmente ha sido una parte pues, importante de la vida del presidente. Y el hecho de que él esté siendo, ubicado como la cabeza de todo el escándalo, y segundo, el hecho de que haya tenido que fugarse, ya es una muy mala señal para pues, el gobierno Zelensky. Pues, profesor, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Breve pausa y volvemos.